minutos y les pido me permitan tratar de comentar algo relacionado con un asunto que luego leo, es decir, el tema de la manera como llegaron a Estados Unidos el Mayo Zambada, Ismael Zambada, el Mayo, y Joaquín Guzmán López, conocido como el Chapito, como uno de los Chapitos, no es un asunto menor ni es un asunto que pueda quedarse o dejarse como agotado por el simple paso del tiempo, porque leo algunos comentarios en redes sociales que nos dicen, ya chole de lo del Mayo, ya basta, ya cámbiele. No, yo creo que es muy importante lo que está sucediendo, porque en esencia el gran problema es que no sabemos todavía como sociedad, como ciudadanos, no sabemos realmente qué es lo que sucedió. Y resulta doblemente preocupante porque el propio gobierno federal, y por favor, no se enoje quien quiera defender al actual gobierno, que hay muchas razones para defenderlo y estar activo, pero también hay que analizar las cosas tal como son. Y resulta muy complicado y muy preocupante que hasta hoy el propio gobierno federal nos diga que no tiene claridad en lo que sucedió en territorio mexicano, según todos los indicios, y que es un asunto del máximo interés, porque este tema de los Chapitos y del Mayo Zambada tienen implicaciones diversas, no solamente en el terreno específico de la entrega a Estados Unidos, sino que forman parte de esa cadena de hechos que deberían de llevarnos como ciudadanos a exigir el conocer exactamente qué sucedió y que no nos quedemos con esta historia, que es una historia realmente, me parece a mí, de poca consistencia, en la que se pretende hacernos creer que el Chapito engañó, chamaqueó al curtido jefe del crimen organizado, el Joaquín Ismael Zambada, conocido como el Mayo. Joaquín Guzmán López, uno de los miembros de esta facción del cártel de Sinaloa, la facción de los Chapitos, que es una, la otra es la facción del Mayo Zambada, y la otra, una facción en la cual convergen otros grupos, entre otros los del Lic Damaso López y su hijo, llamado el Minilic, que lo diré entre paréntesis. Recordemos que el tal Minilic es el autor intelectual del asesinato de nuestro compañero asesinado en Culiacán, que era corresponsal de La Jornada y que era además reportero en Río 12. El Minilic es el autor intelectual reconocido, señalado, denunciado, y él tranquilamente ya obtuvo su libertad allá en Estados Unidos. Pero todo este tema lo menciono porque de pronto pareciera que hay historias que nos quieren ver como si fueran una realidad. El Chapito habría engañado al Mayo y lo habría llevado en un avión a pasear para ver unas propiedades inmobiliarias, y ya estando por ahí digo, pues ¿sabes qué? Con permisito, pero nos desviamos, aterrizamos y te detienen y te entrego. Una serie de hechos que están sucediendo que entre otros implican, por ejemplo, el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, un personaje que fue presidente municipal de Culiacán, diputado, fundador de un partido que subsiste, el Partido Sinaloense, y un político que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se dice que mantiene el control político de la Autónoma de Sinaloa, y que fue asesinado el mismo día en que se produjo el vuelo del Chapito y el Mayo, el mismo día, y además versiones que han dado a conocer particularmente el gran periodista Juan Alberto Cedillo y el también muy buen periodista Jean Grillo, en el sentido de que, según lo que aseguran ellos, que les dijo un miembro de los equipos de seguridad anteriores de alguno de estos capos, habría sido secuestrado por el propio Chapito, pero que en el contexto de que se había programado una reunión entre el Chapito Joaquín Guzmán López, entre el Mayo Zambada y el político que le he dicho, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que se iban a reunir con él también, que era una reunión con él
y que en ese contexto pues se dio algo también muy extraño que ha sido documentado por la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, que luego que asesinaron el mismo día, 5 horas después de la llegada a Texas del avión famoso, que 5 horas después, cuando regresaba Héctor Melesio Cuen Ojeda, de esperar durante horas una reunión con abogados que dijo iba a tener un lugar al norte de la ciudad de Culiacán, vio que no llegaron, los esperó durante horas, no se ha precisado, o al menos no he visto nada en lo cual se precise cuánto tiempo, pero hay un reporte de que llegó a aquella área y desayunó por aquel rumbo y luego se trasladó exactamente a donde era la cita y ahí se mantuvo en espera de una reunión que no se realizó y cuando regresaba en la noche, 5 horas después del aterrizaje, 4 horas después del aterrizaje del avión famoso en Texas, fue asesinado en una gasolinería donde se habían detenido a cargar combustible, ahí fue asesinado. Realmente, ¿cuál es el papel y cómo encaja este tema en toda esta historia que estamos platicando? Otro tema, el hecho de que se produjo vandalismo contra los mausoleos, no son tumbas. Usted sabe que en el Panteón de Culiacán pues hay verdaderas mansiones que se han construido para los jefes del narcotráfico, donde hay pues verdaderamente todo el lujo que mantuvieron en vida, suelen mantenerlo también muertos ahí con lugares donde puede haber aire acondicionado, música, flores permanentemente, grandes espacios. Bueno, pues el mausoleo, el espacio arquitectónico donde reposaban los restos de los antepasados, de los familiares ya fallecidos del LIC y del Minilic, fue destrozado en los vidrios y destrozado todo cuanto pudieron de ese inmueble y además hay la versión que no ha sido precisada, pero que corre abiertamente de que fueron sustraídos los restos de esos familiares de una de las facciones que han estado peleando y complicando la situación en Sinaloa respecto a ese cártel famoso. Ante ello no tenemos ninguna posición oficial. El propio gobernador de Sonora ha dicho, Alfonso Durazo, ha dicho que de Hermosillo no arrancó, no despegó el famoso avión, como ha sido mencionado en declaraciones oficiales y en diversas versiones periodísticas. Ha habido errores tanto en el lugar de despegue que dice el gobernador de Sonora, Durazo, que no fue ahí, como el tipo de avión, se habló primero de una avioneta y en un video de la llegada o presunta llegada se ve una nave totalmente distinta, un jet, y por otra parte el nombre del piloto, que se dio un nombre de una persona que luego resultó que era inocente. En fin, demasiada carencia de datos y de información en algo que debería de ser del mayor interés. Porque pues en Sinaloa hasta el momento continúa la tranquilidad, no hay expresiones de despecho, de venganza, de odio, de revanchismo de los seguidores del Mayo Zambada contra los del Chapito que había traicionado, al menos hasta ahora no hay nada, y el presidente de México sigue diciendo que está a la espera de que Estados Unidos nos informe a detalle de circunstancias que acontecieron en suelo mexicano respecto a 2 ciudadanos mexicanos y en un contexto de altísimo relieve en cuanto a seguridad nacional y en cuanto a temas binacionales con Estados Unidos. Realmente fue una violación a la soberanía porque hubo hombres militares con vestimenta militar que secuestraron al Mayo junto acompañados estos hombres armados por el Chapito. Fue una entrega pactada que ahora están tratando de disimular diciendo que hubo una traición y no sé cuántas cosas, cuando en el fondo fue una entrega pactada. Estados Unidos juega con la versión de que pues ellos no sabían nada y de repente del cielo les cayó ese regalo que fueron estos dos personajes, pero que ellos no hicieron nada, Estados Unidos, y México que dice que no sabe nada de lo que sucedió realmente. Pues creo que son temas preocupantes que deberían de llevarnos a exigir, a demandar que haya claridad, porque son temas trascendentes que implican muchos temas y de ello debemos seguir hablando y analizando. ¿Cómo es?